Buenas tardes a todos. Os damos la bienvenida a todos los que os habéis conectado a este encuentro de reflexión organizado por CARF y por la revista Omnes. Hoy hablaremos de niños cancelados y tenemos con nosotros al doctor Jesús Poveda, que es uno de los principales promotores del Movimiento por la Vida en España. Es doctor en Medicina y Cirugía, profesor de Psiquiatría por la Universidad Autónoma de Madrid. Imparte clases en el Máster Oficial de Bioética de la Universidad Rey Juan Carlos, fundador de Jóvenes Provida y presidente de Provida Madrid. ¿Y de qué nos va a hablar el doctor Jesús Poveda? Pues en el mundo cada vez hay más cancelados, profesores, historiadores, periodistas, escritores, médicos y padres. La misión de Cancelados, una iniciativa de la Asociación Católica de Propagandistas, es dar voz a toda esa gente que ha sido cancelada por decir cosas de sentido común y hacer de este mundo un lugar más habitable. Jesús Poveda también nos hablará de la inminente reforma de la ley del aborto, que prevé hasta 1 año de cárcel para todos los que recen de forma pacífica ante las clínicas abortivas. Jesús, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, como dicen esto, buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de qué punto del planeta estén, ¿no? Porque ahora con la aldea global nos pueden estar viendo perfectamente desde Latinoamérica al amanecer, desde la India ya entrada la noche y desde España, y encantado. La verdad que encantado, recibí esta invitación hace un tiempo. He tenido que dar codazos en la agenda para no estar en la consulta, ni estar dando una clase, ni estar en una manifestación, y la verdad que estoy encantado de estar aquí. Muy buenas tardes. Bueno, cuando me has presentado hablabas de la inminente ley del aborto, y es que parece ser que se quiere hacer una nueva reforma de la ley del aborto, esta vez para disminuir el tiempo de poder abortar, 16 años. O sea, una joven de 16 años, si se quiere tatuar, necesita permiso de sus padres, pero si quiere abortar puede burlar el permiso de sus padres. Empezamos con contradicciones jurídicas, ¿no? También hay un tema ahí bien interesante, que es el tema que has comentado, de hasta 1 año de cárcel si rezas delante de un establecimiento abortista, ¿no? Bueno, no deja de ser también una cosa muy singular ese afán controlador del gobierno que quiere controlar todo, ¿no? Yo pensaba si los policías, antes de poner la denuncia, iban a preguntar a las personas que estamos en la puerta de la clínica si estaban rezando para que no hubiera abortos o estaban rezando para que su hija que está abortando no acabara peor y no tuviera problemas. Yo creo que es una ley que no se va a poder ejecutar, y en el caso de que se ejecute, pues nos veremos en la frontera y en la trinchera. Las fronteras y las trincheras son sitios donde pasan muchas cosas y muchas cosas interesantes. En España, cuando llegó la ley del aborto, en el año 85, algunos no habían nacido y muchos dejaron de nacer por la ley del aborto. Hubo una presión muy llamativa desde el gobierno, desde el Ministerio de Sanidad, a hospitales para que se practicaran los abortos, ¿no? Y ahí en la trinchera estábamos muchos médicos dispuestos a que no se practicaran abortos, y de hecho la lectura que se hace muchos años después es que en la sanidad pública apenas ha habido abortos. ¿Por qué? Porque en la sanidad pública estamos los mejores profesionales y el aborto es un fracaso profesional. No conozco ningún catedrático de ginecología que defienda a ultranza el aborto. No conozco a ningún jefe de servicio de cualquier hospital general de España que sea partidario del aborto, sino que el aborto se ha visto llevado a establecimientos abortistas donde es un negocio estrictamente lucrativo, ¿no? Donde se gana mucho dinero. Y como me dijo el director de un establecimiento abortista, Poveda, me asombro de lo que soy capaz de hacer por dinero, ¿no? Eso es el aborto en España, ¿no? Antes hemos estado hablando, Jesús, sobre efectivamente esta ley y la campaña Cancelados. La campaña Cancelados creo que ha tenido mucha visibilidad. No sé si en tu opinión ha servido pues, para llamar la atención también a esta sociedad un poquito dormida en este sentido. Y bueno, si crees que de alguna manera va a servir para que esta ley pues no salga adelante, como dices tú. Bueno, la campaña de Cancelados, como su propio nombre indica, es una campaña publicitaria que tuvo el gran acierto de tener un eslogan maravilloso desde mi punto de vista que dice: rezar es genial. Una cosa tan sencilla como eso, igual que la Coca-Cola es la chispa de la vida,
pues el ocurrente creativo de esta campaña dijo: rezar es genial. Y se puso muy nerviosa la ministra de Igualdad, se puso muy nerviosa la ministra de Sanidad, se puso muy nervioso el ministro de Justicia, se han puesto todos muy nerviosos por dos palabras, que es rezar es genial. Tres, perdonad. Y bueno, la iniciativa fue poner en unas cuantas marquesinas y unas cuantas estaciones del metro de Madrid ese anuncio, y precisamente se puso en marcha un día que yo tenía exámenes en la facultad, y cuando estaba pasando lista con cara de profesor que va a examinar a sus alumnos, algunos me sonreían y me decían: le he visto esta mañana en un vídeo, ¿no? Así que si pones anuncios en el metro de Madrid, mucha gente va a entrar en ese QR que hay en ese anuncio y aparecerá ese vídeo, ¿no? Entonces sí, ha habido miles de personas que han visto ese vídeo, comentarios a nivel ministerio que lo que han hecho ha sido pues darle más relevancia. Yo estuve en el Senado hace 15 días a raíz de una petición de don Jaime Mayor Oreja para comparecer y volver a explicar esto que estoy hablando aquí. Incluso en la Asamblea de Madrid estuve también la semana pasada hablando de lo que supone de pérdida de libertad de expresión el no poder informar a las mujeres, ¿no? Los médicos lo sabemos muy bien, que antes de los tratamientos hay que hacer una cosa que se llama consentimiento informado. El consentimiento informado es un documento que cualquier mujer que va a ser llevada al quirófano tiene que firmar, que cualquier hombre que tiene que ser tratado con quimioterapia, radioterapia, cirugía, tiene que firmar. Pues en el aborto no quieren que haya información, o sea, es verdaderamente un dislate, ¿no? Y de seguir adelante esta ley, pues se va a encontrar con muchas personas en la trinchera diciendo: no estamos de acuerdo a esta ley. El otro día me preguntaban qué va a pasar en algunos establecimientos abortistas si ustedes no pueden ir. ¿Cómo que no podemos ir? Podemos ir porque precisamente a 100 metros de este establecimiento abortista hay una enfermera que ha puesto una clínica que se llama La Primera Ecografía. Entonces, es una clínica que se ha especializado en la primera ecografía, que es en hacer ecografías de mujeres embarazadas. Entonces, iremos a repartir publicidad de esa clínica que hay a 100 metros para decir que al lado hay una clínica donde hacen ecografías. No se puede silenciar la calle, y con la creatividad que hemos tenido siempre los Providas, pues burlaremos la ley, que es para lo que están a veces algunas leyes injustas, ¿no? Y como decía Turo, pues en lugar del hombre justo, cuando la ley es injusta, a veces es el centro penitenciario. Se está y no pasa nada. Te han detenido hasta en 20 ocasiones y además me parece que has pasado por otros 20 y tantos juicios y creo que todos has salido absuelto. Cuéntanos, sobre todo para las personas que pueden tener ahora mismo cierto temor, ¿no? Sí. Hombre, hay una frase que yo la escuché en una facultad de Derecho hace años que me llamó la atención, que decía que el uso del derecho no agota el derecho, ¿no? La verdad que es una frase como muy bonita, ¿no? Y esa frase lo que quiere decir es que tú puedes seguir utilizando la ley, que no por utilizarse la ley, esa ley va en detrimento, ¿no? Yo he usado la libertad de expresión, que es una característica que recoge la Constitución española, para ir a dar propaganda a los establecimientos abortistas, ¿no? Y en muchas ocasiones, a petición de los dueños de los establecimientos abortistas, ha llegado la policía, me ha detenido, he ido a la comisaría, se ha celebrado un juicio, y en los 25 juicios que he tenido, el juez siempre ha dicho que es más importante el derecho a la información que el detrimento que puede producir esa información, ¿no? Entonces, yo creo que por un lado el uso del derecho no agota el derecho, o sea, tenemos que ejercer nuestros derechos y que los juicios nos dan la razón. Y otra cosa es que haya ahora mismo un sector en el gobierno radicalizado absolutamente, desnortado absolutamente, con cada vez menos votos, con cada vez más rechazo social, que se empeñan en que lo que tiene que hacer la mujer es abortar, sin reflexionar 3 días, sin informarla. En el fondo, yo creo que es verdaderamente un concepto de la mujer muy equivocado, ¿no? La mujer, cuanto más informada está, es más libre, cuanto más libre es, puede elegir con más responsabilidad, y quitarle esos 3 días de reflexión que incluso la ley ha ido, decía que había que respetar, supone no conocer en absoluto este problema y ese gran reto, que es el de ayudar a mujeres que están embarazadas y tienen un riesgo real de exclusión social, ¿no? Entonces, cuando hay un riesgo de exclusión social, lo que hay que hacer es
y es la frase que más nos gusta a los rescatadores, a las personas que vamos a los establecimientos de abortos, que es preguntarle a la mujer qué necesitas para no abortar. Desde luego que te encuentras con una gama de respuestas increíbles, ¿no? Pues desde mi padre me echa de casa porque soy menor de edad y la respuesta es tenemos residencias para chicas como tú, a mi marido está en paro, tenemos 2 hijos, la situación es insostenible, pues hay fundaciones como la Fundación Vida, la Fundación Madrina, Red Madrid, que tienen bolsas de trabajo para estas situaciones, a situaciones tan tremendas como puede ser el embarazo es consecuencia de un acto violento, y entonces hay que insistir en que no se pueda añadir a un acto violento otro acto de más violencia que es el aborto, ¿no? Entonces, nuestra misión como rescatadores es dar respuesta a la pregunta ¿qué necesitas para no abortar? ¿No? Para todos aquellos que piensan, ¿no?, y que opinan que es una de las razones también por las que hipotéticamente se ha elaborado este cambio del anteproyecto de ley, es acusan a los rescatadores y acusan a las personas que rezan de coacción. O sea, entonces, ¿por qué se juntan pues unas cuantas personas enfrente de la clínica y de alguna manera su presencia parece que está coaccionando la libertad de esa mujer, aunque no hagan nada los rescatadores? ¿Tú qué respuesta le das a los que Bueno, piensan así? yo digo que vivir es provocar. Para mí es una provocación que tú me estés preguntando cosas, Marta, después de tanto tiempo sin hablar. Esta tarde estás preguntando continuamente. Y es una provocación estar en la puerta de un establecimiento abortista ofreciendo alternativas a la mujer. Claro que es una provocación, ¿no? Y es una provocación rezar, pues sí es una provocación rezar, ¿no? Pero no pueden quitarnos el derecho a informar, no nos pueden quitar el derecho a rezar. Yo pensaba si la policía cuando llega a ver a una mujer en la puerta de un establecimiento abortista va a discriminar. Usted, señora, está rezando para que no aborte su hija o para que si su hija que está abortando no le vaya mal, porque habrá gente que irá a la puerta de la clínica de abortos a rezar mientras a su hija le están haciendo un aborto para que el médico acabe con la vida de su nieto o sobrino, pero no con la de su hija, ¿no? Entonces, es una ley que a mí me parece imposible de aplicar. O sea, no veo yo a la policía preguntando por qué está usted rezando, por qué no está usted rezando. Además, en un país como España, donde incluso los ladrones rezan para dar un buen golpe en condiciones, ¿no? O sea, que hay gente que reza para hacer bien el mal y eso es muy difícil de entrar en esa conciencia de las personas. No sé cómo se puede aplicar esta ley. Yo creo que en realidad es, desde mi punto de vista, querer asustar a los providas, ¿no? Lo que pasa es que los providas no solo no nos asustamos, sino que nos estimulan, ¿no? Este sábado va a haber una gran manifestación de gente que va a ir a rezar y ahí habrá miles de personas. Y además la cosa va a ir a más, porque tristemente en España hay 100.000 abortos al año, hay 100.000 mujeres a las que no se les ofrece alternativas al aborto y muchas mujeres a las que hemos ayudado van a asistir a esta manifestación y muchas mujeres a las que no se las ha ayudado también van a asistir, ¿no? Porque es injusto no ayudar en un estado de bienestar a mujeres que quieren seguir adelante con su embarazo, ¿no? Queremos recordar a todos los que nos están siguiendo en este evento que pueden hacer preguntas en el número que aparece en la pantalla. Antes has comentado que has acudido al Senado, creo que nos has comentado que te llevó Jaime Mayor Oreja y también has estado en la Asamblea de Madrid a petición de Vox, me parece que era. Sí. Bueno, pues cuéntanos cómo, si realmente, bueno, pues crees que tu intervención ha movido conciencias. Bueno, más que mi intervención, a mí me gusta mucho esto que usan en las escuelas de negocios, que es el caso práctico, ¿no? Entonces, a la Asamblea de Madrid acudí con una chica a la que ayudé cuando estaba en una situación de embarazo muy difícil, era una menor de edad, era una persona con 15 años que había quedado embarazada, a la que su padre había llevado forzosamente a la Dator a abortar, pero tuve la suerte de poder hablar con ella, tuve la suerte de poderla ayudar durante ese embarazo y tuve la suerte de que viniera a la Asamblea de Madrid. Entonces el planteamiento en la Asamblea de Madrid eran 10 minutos para exponer yo mis opiniones, 10 minutos de cada uno de los partidos para exponer sus opiniones y al final 10 minutos de réplica mía, ¿no? Mi réplica fue dejar hablar a esta chica y que esta chica contara por qué, gracias a la información, es madre de la hija que ahora mismo es su razón de vivir, ¿no? Entonces yo creo que
que hay que mostrar los resultados de la ayuda y hay que ser muy creativo y muy constructivo a la hora de plantearse o de plantarse contra esta ley que sin duda es injusta, ¿no? ¿Y en el Senado? Pues en el Senado estuvo muy bien, porque al Senado no solo acudí yo, sino que también acudió Marta Velarde. Marta Velarde lidera un movimiento pro vida que se llama Los Rescatadores de Juan Pablo II y contó su testimonio, el suyo personal como rescatadora, y llevó a una mujer que había sido rescatada, ¿no? Entonces muchas veces cuando tú ves el resultado de un rescate no te puedes poner en contra del rescate, ¿no? Yo creo que, que, ha querido ser como una especie de planteamiento de asustar a los pro vida, que no creo que nos asusten. Y luego yo estoy muy contento de, por ejemplo, estar aquí en el CAR pues hablando de este tema, porque para mí la gran tragedia del aborto era lo que señaló Julián Marías, ¿no? Que era esa aceptación social del aborto, ¿no? Y entonces, lejos de que esta ley facilitara más el aborto, lo que ha hecho ya de entrada es que se pongan en marcha campañas como la de cancelados, que se pongan en marcha debates como el del Senado, debates como el de la Asamblea de Madrid, programas como este en el CAR. Y yo la verdad que estoy encantado de que un tema tan importante como el tema del aborto vuelva a la presencia social, vuelva al debate público y estemos hablando de este tema, ¿no? Que no tenemos que olvidar nunca que en España hablamos de 100.000 abortos al año, o sea, la pirámide demográfica se ha empezado a estrechar desde hace ya muchos años y desde el año 2015, como sabemos en España, nace menos gente que muere, ¿no? Pues si la ley del aborto no estuviera, todavía seguiríamos naciendo más de los que fallecen, ¿no? Estos 100.000 abortos al año, en tu opinión y dada tu experiencia, ¿por qué crees que se producen? ¿Es desconocimiento de las mujeres? ¿No lo piensan? ¿Es la cultura imperante que consideran, bueno, que eso no es persona, que es un cúmulo de células? ¿Qué crees tú que está ocurriendo para que se den tantos abortos? Yo creo que hay como varios planos. Hay un plano en general de desinformación y el culmen de la desinformación es esta ley que no quiere que se informen, ¿no? Desde mi punto de vista, dejan de abortar los que dejan de ignorar, ¿no? De hecho, por ejemplo, el doctor Nathanson, que es un famoso médico abortista americano, dejó de practicar abortos a raíz del descubrimiento del ecógrafo, ¿no? Entonces él dejó de ignorar lo que era un aborto y dejó de hacer abortos. Entonces, por un lado hay un tema muy dramático que es el de la ignorancia. Y luego además hay más temas, ¿no? Hay un tema que es, y en este caso en concreto de la nueva legislación, es el interés de los establecimientos abortistas. O sea, los establecimientos abortistas desde hace unos años han notado la presencia de los rescatadores y han notado que disminuían sus arcas económicas y que disminuía el número de mujeres que abortaban. Entonces, a lo mejor en un establecimiento como la Dator en Madrid, que hacen 20 abortos por la mañana, pues a lo mejor solo hacían 15 abortos o 10 abortos, ¿no? Porque estaban ahí los rescatadores. Y ha sido precisamente el sindicato de establecimientos abortistas el que ha llevado al Congreso a esta legislación y el Congreso está dispuesto a aprobar esta legislación, ¿no? No deja de ser curioso que siendo juez y parte los abortistas, ellos sean los que promocionan esta ley, ¿no? Pero yo creo que evidentemente se han pasado tres pueblos, como se dice a veces en Madrid, te has pasado tres pueblos, porque querer legislar sobre la información y querer legislar sobre la oración es muy raro. Yo creo que imposible. Con esta ley solamente estaban en contra el Partido Popular y Vox, me parece, ¿no? Así es. El día que se llevó esto al Congreso y a la votación del Congreso, solamente el Partido Popular y Vox dijeron que no estaban de acuerdo con esta ley. Sorprendentemente el PNV sí que estaba a favor de esta ley, sorprendentemente algunos otros partidos minoritarios estaban a favor de esta ley, y yo creo que es por un estricto asunto de prebendas, ¿no? O sea, el gobierno actual está dispuesto a chantajear y chantajea para que si le apoyas en una cosa o en los presupuestos o en la ley del aborto, pues recibir unos beneficios. Pero yo creo que esto no es sostenible. O sea, desde el punto de vista jurídico, tanto el Partido Popular como Vox han dicho que lo tienen que reclamar al Tribunal Constitucional, y desde el punto de vista jurídico, insisto que es muy difícil legislar sobre la intención de lo que uno está haciendo en la calle. Claro, una cosa es
un hecho cierto probado, como dicen los abogados en los juicios, que tengo experiencia en ellos, y otra cosa es una intención incierta e improbada, ¿no? Que es lo que es una oración, ¿no? Mm. Bueno, creo que la ministra de Igualdad ha felicitado, ¿no?, a todas las mujeres colombianas por la última ley del aborto que se ha aprobado en ese país, que permite el aborto hasta los 6 meses, cuando todos sabemos que hay niños de 6 meses, bebés, que nacen y que salen adelante, ¿no? Así es. Y que, bueno, que parece que en los países latinoamericanos donde todavía no está aprobado el aborto, pues es el camino que van a seguir, ¿no? Bueno, yo creo que en Colombia también el movimiento Pro Vida tendrá que hacer su trabajo, y el trabajo es que esta ley, aunque sea legal, no sea funcional, ¿no? En España, insisto, los abortos se practican en establecimientos abortistas, no se practican apenas en hospitales generales, no se practican apenas en hospitales universitarios, no se practican apenas en hospitales prestigiosos. El aborto en España sigue siendo totalmente residual en llamadas clínicas, que a mí me gusta más llamarles establecimientos, donde hay un espíritu de lucro, ¿no? Un espíritu de beneficio económico, ¿no? Y esto tendría que ser una cosa que tiene que hacernos reflexionar. O sea, si alguien quiere que le operen del corazón, va al mejor hospital. Si alguien quiere que le hagan un trasplante, va al mejor hospital, ¿no? ¿Qué pasa en esos mejores hospitales si no se hacen abortos? Porque a lo mejor los mejores médicos no son partidarios del aborto. Entonces yo creo que eso es una cosa que nos tiene que ayudar a reflexionar sobre dónde está el progreso, que es en los buenos hospitales, y dónde está el retroceso, que es en esos establecimientos marginales donde se benefician por esto, ¿no? Ha habido una batalla muy bonita que dimos los movimientos por vida hace unos años, que era sobre todo el tema de los residuos embrionarios, ¿no? Fue un tema que yo seguí personalmente. Yo estuve algunos meses, 2 meses, recogiendo residuos embrionarios en la vía pública. Al principio no discriminaban dónde echar las gasas, dónde echar las jeringuillas, dónde echar residuos embrionarios. Pusimos varias denuncias que fueron formalmente aceptadas y después archivadas. Y desde luego que en los establecimientos abortistas saben que hay batallas jurídicas que se pueden perder aparentemente, pero que hay que seguir dando, ¿no? Y, por ejemplo, pues que en establecimientos abortistas hayan tenido que volver a llegar a convenios con funerarias para recoger estos residuos embrionarios es recordar a todos los vecinos y a los mismos trabajadores del establecimiento abortista que quien viene es la funeraria, no viene el servicio de residuos sólidos urbanos, ¿no? Hmm. Yo no sé si esta ley también hay algún punto que creo que también se ha comentado en estos días, ¿no?, que van a obligar eh, en todos los hospitales públicos a Sí, practicar sí. el aborto, o sea, que la objeción de conciencia no va a existir. Vamos a ver, la objeción de conciencia es intrínseca al acto médico. O sea, no existe un acto médico donde no haya conciencia del acto médico. De hecho, los médicos hablamos de la conciencia con gran naturalidad. Yo me dedico a la psiquiatría y siempre digo que el gran reto de los psiquiatras es que los pacientes tomen conciencia de enfermedad, ¿no? Porque la conciencia es fundamental. Si no hay conciencia, no hay ciencia, ¿no? Ciencia sin conciencia es veterinaria, ¿no? Eh, entonces, aunque haya una legislación que obligue a los médicos a hacer abortos, los médicos diremos no. Yo ponía antes el ejemplo de La Paz, donde las señoras de la limpieza se negaron a limpiar quirófanos para que se hicieran abortos. Y en La Paz se dejaron de hacer abortos y volvieron otra vez a esas clínicas negocios, ¿no? Pero no a hospitales prestigiosos, ¿no? Entonces yo llamaría un poco a la responsabilidad de todos los profesionales, tanto los farmacéuticos como las enfermeras, como los médicos, como las limpiadoras, a decir que no queremos que en los establecimientos de prestigio médico se haga algo en detrimento de la vida humana y en detrimento de la mujer, ¿no? A propósito de lo que hablábamos al principio de este encuentro contigo, es la cultura de la cancelación, ¿no? De niños cancelados, en este caso, que es lo que tú nos estás hablando, comentando y defendiendo, ¿no? Bueno, pues cuéntanos un poquito más en lo que consiste toda esta campaña
de la cancelación, ¿no? De los cancelados. Bueno, la campaña de cancelados es una campaña hecha por ACDP, como decías antes, ¿no? La Asociación Católica de Propagandistas. Es un creativo muy bueno el que tienen, es una persona que conozco desde hace años y que acertó plenamente con el eslogan de rezar es genial. A mí me parece que es un eslogan muy sencillo, muy fuerte, muy contundente, muy directo. Y él supo poner pegado a ese eslogan pues QRs para que la gente desde su móvil pues abriera ese vídeo, ¿no? Y claro, cuando ves en ese vídeo a un chico que dice yo nací porque hablaron con mi madre, o ves en ese vídeo a una niña que dice yo nací porque hablaron con mi madre, o ves en ese vídeo historias de información, pues dices, no, esto de la información es verdaderamente importante, ¿no? Entonces yo creo que ha sido un éxito de campaña. Me consta que van a seguir en esta línea de campañas y que en el fondo lo que se quiere hacer es como despertar esa conciencia social adormecida, ¿no? Que es verdaderamente el efecto que está produciendo esta nueva legislación. O sea, yo no creo que socialmente se trague siempre con todo. Se traga con cosas, pero con otras no. Y esta es una cuestión que a mí me parece muy importante y que es una cuestión que ahora mismo está de actualidad, si no, no estaríamos aquí a estas horas hablando de esto. Mm. ¿Qué se puede hacer más, Jesús? O sea, como para gente que nos está escuchando, para jóvenes o para jubilados, para gente mayor, a lo mejor a veces en ocasiones uno puede pensar, bueno, después de tantos años ya poco se puede hacer, ¿no? O seguimos con 100.000 abortos al año, es que todo es bastante inútil, ¿no? Yo creo ¿Qué que es, yo podemos creo que evitar? es, sí, yo creo que es precisamente todo lo contrario. O sea, todo lo contrario es que ahora hay que hacer más cosas que nunca, ¿no? Cada uno desde donde estamos. Pues los que somos médicos desde la medicina, los que son maestros desde su maestría, los que son farmacéuticos desde su farmacia, cada uno desde donde está, las amas de casa, las limpiadoras, ¿no? Hacer boicot a establecimientos que colaboren con establecimientos abortistas, a mí me parece perfectamente posible. Y desde luego que una mentalidad de apertura y de ayuda a las chicas embarazadas. O sea, no habría abortos en España si hubiera más manos tendidas a estas mujeres, si hubiera más fundaciones Vida, si hubiera más fundaciones Madrinas, si hubiera más fundación Red Madre, ¿no? Yo creo que está colaborar con esas asociaciones civiles que están dando esa batalla y sobre todo ese servicio, ¿no? Porque muchas veces muchas mujeres lo que quieren es una atención muy concreta, ¿no? O sea, es que nos han echado de la casa, nos han echado, mi padre, soy menor de edad, mi marido está en paro, ¿no? Entonces, bueno, pues ver de qué manera colaborar con estas asociaciones, ¿no? Y desde luego que colaborar con el CARS también es una manera excelente, ¿no? Porque los sacerdotes rezan y rezan mucho, ¿no? Yo estuve ayer en la Complutense, invitado por el capellán de Derecho, don Hilario Mendo, y fue una maravilla que además de estudiantes y de profesores, pues asistieron un buen grupo de sacerdotes, amigos de don Hilario. Alguno de ellos, sorprendentemente, había bautizado a algún rescatado y fue muy bonito volverle a ver ahí. Y me decía, no, pues yo ahora me voy a involucrar en los 40 días por la vida. Le digo, pues bienvenido al club de los 40 días por la vida, pero vamos, a mí me gusta mucho decir la frase que ayudar a Provida es una tarea de por vida, ¿no? Y que cada uno desde donde estamos. Yo no creo que haya que hacer cosas especiales, ¿no? La oración de un sacerdote celebrando la Santa Misa es poderosísima, ¿no? La oración de una madre de familia cuidando a la familia es poderosísima. La oración de un profesional haciendo bien su tarea es poderosísima, ¿no? Pero desde luego que como actualizar esta cuestión y tenerla en presente, ¿no? Que a mí me parece que es como una oportunidad más para decir, oye, hablemos de este tema, ¿no? Decías tú este tema de la aceptación social, ¿no? Pues hubo también una aceptación social del tema de la esclavitud, ¿no? Pues oye, si no quieres tener esclavos no lo tengas, ¿no? Pero hubo un momento en el cual hubo un giro jurídico, ¿no? Yo creo que sin duda en el tema del aborto también va a haber giros jurídicos, sin lugar a dudas. ¿En qué sentido, Jesús? Giros jurídicos. Sí, en el sentido de que si los concebidos y no nacidos son poseedores del derecho a heredar, ¿por qué no va a ser poseedor del derecho a vivir, ¿no? Entonces yo creo que hay muchos temas jurídicos que están todavía como muy pendientes y muy mal resueltos, ¿no? El tema de que el Tribunal Constitucional lleve más de 12 años
sin decir nada no deja de ser sorprendente, ¿no? Y digo, oye, pues que digan que es constitucional, pues a lo mejor es el momento de cambiar la Constitución, pero que no. O sea, yo creo que cuando un acto jurídico no se hace en el tiempo ya es injusto, ¿no? A mí me parece que esto del Tribunal Constitucional es injusto porque no están respondiendo en tiempo y forma que tanto exigen los juristas, ¿no? Mm. Ahora estábamos comentando, acabas de comentar también la campaña de 40 días por la vida, que bueno, pues además, como han dicho ellos, no, esta ley pues no ha entrado en vigor. Tú estás comentando que consideras que va a ser difícil aprobarla y bueno, pues se van a lanzar a todas las ciudades a estar frente a las clínicas sin decir ni una palabra más alta que otra y simplemente, bueno, pues rezando y ayunando. Sí, bueno, el ayuno es un modo de rezar, eso lo sabe todo el mundo que ha ayunado, ¿no? Y tanta gente que ayuna por razones estéticas, ¿no? Como si hay personas que ayunan por razones estéticas, no va a haber ayuna por razones ascéticas, ¿no? Entonces sí, sin duda el tema de los 40 días, que es un movimiento de origen americano, pues es una idea muy concreta de ayudar a base de oración a mujeres que acuden ahí a abortar. ¿No? O sea, ha habido gente que solo por verles rezar un día de lluvia han dicho qué hace esta gente ahí, ¿no? Y han tomado la decisión de no abortar, ¿no? Y a mí me parece desde luego que quizás ha sido precisamente la gente de 40 días por la vida los que más nerviosos han puesto al gobierno actual, ¿no? Pero a mí me parece que la misión de la sociedad civil es precisamente cuestionar a los políticos, ¿no? Y que los políticos vean que hay leyes que son injustas y que hay que cambiar, ¿no? Hablábamos antes de la esclavitud, como podemos hablar del racismo, como podemos hablar de tantas leyes que en momentos históricos estaban aceptadas socialmente y habrá que cambiarlas porque son claramente injustas, ¿no? Mm. Nos llega una pregunta que dice, ¿deben temer ahora mismo los jóvenes si se unen a esta campaña por la nueva ley o por si pueden ser encarcelados? Todavía no, efectivamente, porque la ley no está Exactamente, en vigor, pero hasta, parece que hay un hasta clima que, un poquito de temor, ¿no? no, hasta que la ley no entre en vigor y las leyes no van a entrar en vigor con carácter retroactivo, no hay ningún problema en ir a informar, en ir a rezar, no hay ningún inconveniente. Cuando la ley se ponga en marcha, pues utilizaremos la epiqueia, ¿no? Que es un término jurídico muy bonito, que es como respetando la ley, burlar la ley, ¿no? La epiqueia decía yo antes que si cerca del establecimiento de abortos hay una ecografista que hace ecografías de la primera ecografía, pues iremos a dar propaganda de esa ecografista que está a 100 metros del establecimiento abortista, ¿no? O sea que habrá maneras de burlar la ley. Y desde luego que todo lo que plantea esta ley de prohibir rezar, prohibir la objeción de conciencia, prohibir, eso no se puede prohibir porque es una cosa que va en la naturaleza del ser humano, el trascender, que eso es rezar, ¿no? Cuando quieres a alguien, estás trascendiendo, ¿no? Cuando quieres rezar por alguien, estás trascendiendo. Entonces, no se puede ir contra eso, ni mucho menos. Yo les animaría a las personas jóvenes a que no tengan miedo. Yo creo que una característica de la juventud es la rebeldía y lo único que les diría es que esa rebeldía tienes una rebeldía con causa. Y si algo tiene causa es precisamente la causa de la ayuda a la mujer embarazada, ¿no? Pues nos llega otra pregunta, Jesús, te han detenido en 20 ocasiones. ¿Por qué motivo? Por desacato a la autoridad y por alterar el orden público. O sea, como cuando a los de la Tuna les detenían hace años porque cantaban muy alto, que luego iban a la comisaría y luego les sacaban, porque eso es una falta pero no un delito. Pues eso es lo que ha pasado conmigo durante 25 años, 25 ocasiones. A mí me gusta mucho hacer asistencia, pero hay un día al año, es el 28 de diciembre, en el que hago resistencia. Me gusta mucho la asistencia. Asistencia es dar alternativas al aborto, es responder a la pregunta ¿qué necesitas para no abortar? ¿No? Pero el 28 de diciembre, por ser un día tan emblemático, ese día en vez de dar información, lo que hago es sentarme en la puerta y de un modo totalmente Gandhi, sentarme y protestar con mi cuerpo diciendo no quiero que hoy se hagan abortos ahí. La misión de la policía es decirte que te levantes y tu convicción es no levantarte. Entonces los policías acaban levantándote por orden de la delegación del gobierno. Luego el juez
acaba dictando sentencia, y la sentencia es que por un desacato a la autoridad, por una desobediencia en un tema menor, no hay pena ni condena, ¿no? Y entonces yo animaría a que, como no hay ni pena ni condena de momento, ahí vayamos, y que cuando esta ley se ponga en marcha, lo que se ponga en marcha, pues veamos a base de actuar dónde está el límite de esa ley, ¿no? Nos quedan 5 minutos, Jesús, para terminar este coloquio que hemos tenido. Yo te los cedo a ti para que, bueno, pues concluyas este encuentro de reflexión y nos hagas reflexionar sobre toda esta campaña de cancelados, sobre todos tus años a favor de la vida, bueno, y que muevas conciencias. Mira, Marta, tú lo sabes bien, yo durante muchos años, sobre todo al comienzo de mi ejercicio profesional, trabajé en el Hospital de la Paz en oncología, estuve 5 años haciendo la tesis doctoral, y posteriormente colaboro con centros de cuidados paliativos y atiendo a muchas personas en situación de enfermedad terminal en sus domicilios. Y una cuestión que me encuentro con cierta frecuencia es un poco como la crítica de no haber hecho cosas. O sea, ¿cómo es posible que no haya atendido más a mis hijos? ¿Cómo es posible que no haya atendido más a mis amigos? ¿Cómo es posible que no haya atendido más algunos aspectos, ¿no? Entonces yo un poco la reflexión que hago es que al final de nuestras vidas haremos un poco ese examen, ¿no? Parafraseando a San Juan de la Cruz, pues seremos examinados del amor, y yo le pondría pues un adjetivo a ese sustantivo del amor, ¿no? Es el amor a la vida, ¿no? Y desde luego que si tú has sido una persona que has vivido en España con una ley injusta, pues te examinarán del amor a la vida. Entonces, si obras son amores y no buenas razones, parafraseando a Santa Teresa, o cómo quieres que te quiera si no estás aquí, parafraseando a Rosarito, hay que estar aquí y ahora y rezar y actuar para impedir una ley injusta, ¿no? Cada uno desde donde estemos. Insisto en que no creo que haya que hacer ninguna cosa especial, ¿no? Pero si eres sacerdote, sacerdote, si eres profesor, profesor, si eres médico, médico, si eres enfermera, enfermera, si eres señora de la limpieza, ¿no? Pero todos podemos hacer mucho por una cultura de la vida, ¿no? Desde donde estamos, insisto, y aprovechando además este momento que nos han ofrecido estos gobernantes, que yo creo que se han equivocado totalmente, porque cómo discriminar, lo decía antes, a la persona que reza en la puerta de un sitio para que no se hagan abortos, y la persona que está rezando para que su hija que está abortando pues no tenga más problemas que el aborto, ¿no? Me parece que es una ley que no se va a poder ejecutar, y que incluso si se ejecuta, pues volver a parafrasear a Thoreau con esa frase tan contundente, ¿no? Que a veces el lugar del hombre justo, si las leyes son injustas, es en la cárcel. Pues habrá que estar en la cárcel. Como ayer celebramos a San Policarpo, que le quemaron en el estadio. Bueno, pues oye, ahora no se quema a la gente, pero sí que se la echa del trabajo, o se la discrimina en Hacienda porque hay una nueva inspección, pero yo creo que hay que ser congruentes con lo que creamos y con lo que pensamos y con lo que hacemos, y es un buen momento para demostrar esa congruencia. No nos podemos poner de lado con esta ley que prohíbe la información y prohíbe la oración. O sea, es el momento de decir, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Pues muchísimas gracias, doctor Jesús Poveda, por esta reflexión a favor de la vida, que nos has explicado en lo que consiste la campaña Cancelados, y también has concluido diciendo, bueno, pues que en tu opinión consideras que esta ley que prohíbe la libertad de expresión y rezar va a ser difícil aprobarla, y bueno, pues esperemos que todo vaya bien, pues a favor de la vida, y ojalá que entre todos podamos disminuir pues el número de abortos que se practican en España. Jesús Muchísimas Poveda, gracias. muchas gracias, y os doy las gracias también a todos aquellos amigos y benefactores de CARF que os habéis unido en este evento. Buenas tardes.